Bueno, pues vamos a continuar con la parte de la explicación del problema. Es este problema que estamos viendo de torre de enfriamiento. Y nos quedamos en el planteamiento, siendo más exactos, en el balance de materia específico. Habíamos considerado que tenemos dos componentes, agua y aire. En este caso, recuerdo que Aru me dijo que el aire, le explicaba que es mucho mejor el agua, porque como componente, el agua lo voy a tener tanto en esta parte. Un momentito. Nuevamente, entonces, te decía que el agua, porque lo tenemos presente en la corriente de entrada de agua, obviamente, del 100%, en la corriente de salida del agua, también del 100%, pura agua, y lo tenemos, aunque no pareciera, en la entrada del aire, porque el aire va a contener cierta cantidad de humedad. Y la humedad yo la tengo que interpretar como la presencia, como la concentración de agua en el aire. Entonces, lo tengo aquí. Si lo tengo cuando entra como aire pues, atmosférico o seco, por decirlo de esa manera, pues también con mucha más razón lo voy a tener a la salida, porque aquí recuerden que les platicaba que va a haber transferencia de masa. Cierta cantidad, o por lo, si lo quieren ver de esa manera, las burbujas de aire van a atrapar ciertas gotitas de agua y lo van a arrastrar y se lo van a llevar. Entonces, si aquí estamos señalando que hay cierta concentración de agua, que es aire atmosférico o aire seco, pues aquí con mucha más razón, porque sale aire húmedo. De hecho, también les comentaba que el aire que sale aquí es un aire saturado. Es decir, el aire está, la concentración del agua en este tipo de aire está al 100%. O sea, la humedad que tiene es completa. O sea, la capacidad que haya tenido el aire de poder absorber cierta cantidad de agua, ténganlo por seguro que lo absorbió todo lo que pudo. Entonces aquí tenemos una humedad, ¿sí?, relativa del 100%. ¿Sí? Entonces quiere decir que el aire ha absorbido toda la cantidad de agua que ha podido. Está al full, está en su totalidad. Bueno, entonces tenemos esta parte del balance de materia específico con respecto al agua y quedaba en este término. Ya le explicamos toda esta parte, así que quedamos en esta ecuación. Y ahora hay que plantear el balance de energía. El balance de energía considera, en este caso, todas las corrientes de entrada como salida, porque cada corriente se encuentra a cierta temperatura, entonces tiene cierta energía que pueda transferir o que pueda absorber. Ahí también va a depender de eso. Aquí las corrientes van a poder absorber o van a poder transferir energía. Hay que entender que la transferencia de energía va de la zona más caliente a la zona más fría. En este caso, mi zona caliente, por decir así, sería el agua caliente. Y la zona fría sería el flujo masivo del aire. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el flujo de agua que entra a la torre le va a transferir energía al flujo de aire que entra a la torre. Entonces, así es como se va a llevar a cabo la transferencia de calor. Bueno, para hacer el balance de energía voy a tomar como base el balance general. Y tal como lo hicimos con respecto a las composiciones, ahora hay que hacerlo con respecto a las entalpías. ¿Sí? Lo mismo, el enunciado
no cambia, y en vez de manejarlo en términos de composición, lo voy a manejar en términos de entalpía. Por lo tanto, quedaría de la siguiente manera. Bueno, a ver. M1, a ver, nada más para checar. M1 es la corriente de aire, entonces sería la entalpía de aire. Aquí un error aquí. Sí, aquí no sería del agua, sería el aire. Sí, sería aire más flujo másico 3. El flujo másico 3 es con respecto al agua, entonces aquí sería la entalpía del agua. Ambos con respecto a las entradas. Y todo es igual a M2. M2 es aire, entonces el flujo másico de aire, pero a la salida de la torre, y su entalpía. Más el flujo másico 4. El flujo másico 4 es el flujo de agua a la salida de la torre, entonces su entalpía es del agua. Así es como quedaría. Este sería el balance de energía. Si se dan cuenta, tiene la misma expresión que el balance de materia general, la misma expresión del balance de materia específico. De hecho, se parece mucho al específico, puesto que en vez de considerar en términos de composición, se considera en términos de entalpía. Bueno, ahora, ¿qué nos pedía el problema? El problema dice que quiere el flujo másico y volumétrico del aire. Entonces, si nos pide el flujo másico y volumétrico del aire, ¿qué flujo másico o qué corriente está asociado? ¿El 1, el 2, el 3 o el 4? Flujo másico y volumétrico del aire necesario a la torre. ¿Cuál sería? ¿Qué flujo? Sería el 1. ¿Sí, no? Sí, es el 1. Si nos están pidiendo el flujo másico o el flujo volumétrico de aire necesario que entra a la torre, prácticamente me está diciendo, dime cuánto debe de entrar de aire a la torre para llevarse a cabo el proceso de enfriamiento. Entonces nos están pidiendo M1. Bueno, entonces voy a tomar, ya en la parte de operación y resultados, pues voy a ver cómo obtener esa M1. Entonces voy a tomar en consideración esta ecuación. Entonces voy a poner M1 más M3 igual a M2 más M4. Entonces yo necesito determinar M1, que es el flujo másico del aire a la entrada de la torre. Bueno, aquí hay dos maneras que posiblemente tú puedes considerar hacer el despeje. Eso sería como que lo más lógico, hacer un despeje. Dice, si yo necesito M1, pues hago un despeje para ver cómo queda M1. Sin embargo, nos recomiendan hacer, antes de hacer el despeje, nos recomiendan hacer el siguiente criterio. Si yo me voy, escuchen bien, si yo me voy a determinar el flujo másico que entra, el flujo másico de aire que entra,
Como estamos hablando que está en régimen estacionario o permanente, sabemos que los flujos, pues obviamente no van a cambiar. Entonces, en teoría, el flujo másico que entra de aire tendría que ser el mismo flujo másico de aire que sale. Caso contrario pasa con el agua, porque el flujo másico de agua que entra no puede ser el mismo flujo másico que sale. ¿Por qué? Porque en este caso va a haber una pérdida de agua, es decir, el aire va a atrapar cierta cantidad de agua y lo va a arrastrar. Entonces posiblemente la cantidad de agua que vaya a salir no es la misma cantidad de agua que vaya a entrar, pero si es la misma cantidad de aire y si es la misma cantidad de aire en la entrada y la salida. Entonces, bajo el razonamiento de que la cantidad de aire que entra es la misma cantidad de aire que sale, entonces podríamos decir donde el flujo másico de aire que entra es igual al flujo másico de aire que sale. Y aquí, para no nombrar 1 y 2, o sea, flujo másico 1, flujo másico 2, para no nombrar 1 y 2, se le puede poner una nomenclatura más general. Entonces aquí podemos denotar que esto lo vamos a denominar como flujo másico específicamente del aire nada más. ¿Sí? Así lo vamos a denominar. M aire, o sea, flujo másico de aire, porque sabemos que la corriente de entrada es igual a la corriente de salida. Entonces, asociado a eso, con esta definición que estamos tomando en consideración, quedaría de la siguiente manera. Por lo tanto, en vez de M1, le voy a poner M aire. O lo podemos poner nada más como MA para que no escribir todo. Más M3 igual a M2, pero M2 ya sabemos que también es MA más M4. Así es como quedaría. Ahora ya tienen cómo determinar la parte del flujo másico del aire. Ya no importa si es a la salida, es la entrada o la salida, porque el flujo másico va a ser el mismo. ¿Cómo quedaría en este caso la parte de la ecuación? Si ya tengo 2 MA, ¿cómo quedaría? O sea, ya tengo la misma expresión de MA, pero la tengo tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Pero yo solo quiero nada más MA solo. O sea, que ya nada más tenga en consideración 1. ¿Cómo le haríamos? Pues ahí prácticamente se restaría, ¿no? O sea, pasaríamos y se restaría. Pero entonces no obtendríamos lo que querramos o lo que queremos. Bueno, no se podría tal restarse porque tenemos que las temperaturas de entrada y las temperaturas de salida varían. Entonces cambia ahí la entalpía. Entonces no se pueden eliminar y se tiene que hacer lo siguiente. Quedaría MA, pero esta MA es con respecto a la entrada. Entonces la entalpía 1. ¿Sí? Más M3 entalpía 3. Recuerden que aquí hay un error aquí, ¿no? Ahí. Ese sería del agua. Este le podemos poner una de aire. Esto es igual a MA. Pero este es el de la salida, entonces el de la salida es
2 más M4 entalpía 4. Ahí está. Ahora sí, despejen A ver cómo le digo MA, ¿cómo quedaría MA? Háganlo por favor. Bueno, seguimos entonces. MA quedaría de la siguiente manera. MA, o sea, solito, ya despejado, Arumi, porque usted no tenía ahí despejado. O sea, ya tenía iniciado, pero no estaba despejado. MA quedaría de la siguiente manera. M4, así quedaría, entalpía 4, M3, H3, y todo esto dividido entre H1, que sería H1A, menos H2A. Así es como quedaría. Y de aquí, obviamente, como siempre les he dicho, qué tenemos y qué no tenemos, porque si nosotros nos están pidiendo el flujo másico del aire de entrada o salida, que al final es lo mismo, de la expresión que tenemos, ¿qué conocemos? Por ejemplo, conocemos el flujo másico de salida el flujo másico de agua a la salida de la torre. Pues no, ¿verdad? La entalpía, pues mucho menos. M3, que es la entrada del agua, tampoco. La entalpía, pues mucho menos. O sea, no conocemos absolutamente nada. No conocemos nada. Entonces, hay que calcular todo. Hay que calcular. Pero dice el flujo másico del agua. A ver, ¿el agua? Perdón, a ver. Sí, cierto. Bueno, a ver, me están pidiendo esto. No, pero nosotros aquí tenemos un dato. ¿Sí tenemos un dato? Sí, el flujo másico del agua. El flujo másico del agua. Es de la entrada. O sea, tenemos este. Bueno. Entonces, aquí lo voy a poner M4. No lo conozco. M3. Si lo conozco, que vale, me dicen ustedes, 25 kilogramos sobre segundo. Y no conocemos ninguna de las entalpías. O sea, de las entalpías no conozco ninguna. Entonces tendríamos que obtener, si nos vamos en orden, tendríamos que obtener primero M4. ¿Cómo obtenemos M4? Bueno, aquí pues vamos a hacer uso de la expresión que tenemos acá arriba. A ver, sería M4. Vamos a ocupar esto. Esa es la fórmula que vamos a trabajar. Vamos a asociar la información del balance de materia específico del agua y de ahí vamos a trabajar M4. Despejen M4 de ahí, por favor. Aquí, es. Porque no. Bueno, no sería el de acá abajo, ya lo trabajamos. Miren, aquí está. De ahí despejen M4. Sí, porque estaba viendo que ya hicimos la asociación de las composiciones y nos queda esa expresión. Así que, a ver, ¿cómo quedaría M4? Y ya lo va checando. Entonces, ¿por qué trabajamos con esta ecuación? Porque en esa ecuación nos va a ayudar a determinar M4. Entonces, voy a despejar de aquí M4. Entonces, a ver, me quedaría
M4 es igual a M1, Y1, agua, más M3, menos M2, M2, Y2, agua. Así es como quedaría. Pero les comentaba que en este caso M1 y M2, que corresponden a la entrada y a la salida del aire respectivamente, ya lo iban a sustituir por MA. ¿Sí? Ya le íbamos a sustituir donde MA pues es igual a M1 y es igual a M2. Entonces, en esta parte yo tendría que poner MA. Entonces, voy a ponerlo un poquito más, a ver. Lo voy a agarrar, lo voy a copiar. Voy a poner acá abajo. Y voy a eliminar donde dice M1 y donde dice M2 voy a poner MA. Así es como quedaría. Y ahora, ¿qué observo? Pues tengo términos semejantes, ¿no? Y factorizo. Entonces, esta ecuación de M4, ¿cómo queda? A ver, chequenlo. ¿Cómo quedaría entonces la expresión? MA, M por Y1. ¿Así? Más. ¿Sí, no? A ver. Ahora, aquí viene algo súper interesante. Y está muy bonito porque tienen que hacer muchas cositas de álgebra. Necesito que determinen MA, ¿sí? Pero sustituyendo M4, es decir, esta expresión que tenemos aquí de M4 lo vamos a sustituir ahí. O sea, vas a venir, agarras toda esta expresión matemática y lo metes aquí. Así de sencillo, así de sencillito. Y vas a hacer todas las multiplicaciones, divisiones, despejes, hasta hacerlo una ecuación lo más concreto posible. Obviamente eso te va a llevar un poco de tiempo, cosa que no lo vamos a hacer aquí. Tú lo vas a hacer, yo te voy a dar la respuesta ahorita ya, pero tú lo vas a tener que hacer y ver cómo es que llegué hasta ese punto, porque me va a llevar mucho tiempo. Sí te termina el tiempo aquí, pero podemos avanzar en otra cosa. Entonces, les voy a dar cómo quedaría el inicio de. Lo único que voy a hacer es sustituir. Entonces me quedaría así, miren. MA. Voy a tomar esta ecuación, les digo. Y solo voy a sustituir M4. Entonces me quedaría así, miren. MA por Y. Bueno, por la diferencia de Y1 menos Y2 y todo eso más M3. Es decir, nada más estoy sustituyendo esta incógnita por todo esto. ¿Sí se dan cuenta? Y de ahí todo lo que no estoy sustituyendo pues va a quedar igual. Aquí la sugerencia es que pongan un corchete por H4 agua menos M3 H3 y todo esto dividido entre la diferencia de las entalpías. A ver, chequen si no me equivoqué en la nomenclatura. Bueno, así es como quedaría. La sustitución
de M4 en MA. ¿Y qué observan ustedes? Que tengo dos expresiones de MA. Entonces, tu tarea, pues es que tú obtengas la expresión, pero únicamente MA. No que queden MA del lado, para ustedes sería del lado izquierdo y del lado derecho. Es decir, yo necesito que ustedes vean la manera de cómo llegar a una única expresión de MA. Sí hay que hacer despejes, sumas, restas, divisiones, hasta llegar a una expresión única de MA, nada más. Después de hacer todo lo que conlleva, la expresión matemática de MA quedaría así, miren. Quedaría MA ya resuelto. MA es igual a M3 H4. H4 es el agua, menos H3. H3 ok. A ver, un momentito, no me dejen ver. Llegar a equivocarse. Solo aquí era la expresión que me faltó. La había omitido en algunos espacios, pero ya lo corregí. Y todo esto quedaría sobre H1, que es del aire, menos H2, que también es del aire, todo eso menos H4, repito, es del agua, la entalpía, y todo esto multiplicado por Y1, que es del agua, menos Y2, que es del agua, y todo eso cerrado. Esa es la expresión que quedaría. Obviamente, ahí ya está resumido. Ustedes tienen que ver cómo llegar ahí, porque de hecho se lo voy a pedir como parte de su ejercicio en clase, que me determinen todo el procedimiento para llegar desde este punto, considerando esta ecuación, la sustitución y ver cómo llegaron hasta aquí. Entonces, para que lo vayan teniendo en cuenta, que eso va a ser uno de los ejercicios de su ejercicio en clase, de hecho. Bueno, y de aquí ya viene un poquito más calmado. Yo quería enseñarles toda la parte analítica, pero igual y sí, pero por el momento mejor lo vamos a hacer con el software. Porque la parte analítica está muy interesante. Digo, porque cuando lo combinas con la parte analítica y ves todo el mundo de información que necesitas y el procedimiento y demás, pero lo haces también en un software, pues no solo te quedas con el software, porque en el software solamente te dan los pasos y punto. Pero en la parte analítica, al menos en lo personal, a mí me gusta. Pero pues igual, ahorita lo vamos a hacer con el software, para que terminemos rápido el problema. Bueno, nosotros queremos MA. Repito, es el flujo másico y volumétrico del aire. Para eso, yo necesito conocer M3, entalpía de salida, la entalpía del agua a la salida de la torre. Sí, es del agua, ¿no? Es 4. No. Sí, es a la salida, así es. Necesito la entalpía del agua a la entrada de la torre. Necesito la entalpía del aire a la entrada de la torre. La entalpía del aire a la salida de la torre.
nuevamente la entalpía del agua a la salida de la torre, las composiciones del agua en la corriente de aire, a la entrada del aire, y las composiciones del agua en la corriente de salida del aire. Bueno, de aquí, si nos vamos en orden, ¿qué conocemos? Ya me habían dicho que conocemos M3. M3, en este caso vale 25 kilogramos sobre segundo, que es el flujo másico. Y todas las demás entalpías no las conocemos. O sea, hay que determinarlas, no las conocemos. Hay que venir y hay que utilizar tablas termodinámicas, hay que venir, hay que usar la carta psicométrica, Dabney y Arumi, y pues hay que trabajar la carta. Pongan atención porque si no... Bueno. Y las composiciones, conozco las composiciones del agua, pues tampoco. O sea, sé que está entrando aire con cierta humedad y sé que está saliendo con aire con mucha humedad, pero no lo sé. O sea, para determinar las entalpías, yo necesito la carta psicométrica. Para determinar las composiciones del agua en el aire, necesito la carta psicométrica. O sea, para determinar todos esos, yo necesito la carta. Sin la carta, no puedo hacer nada. Bueno, entonces, hay que ver cómo lo vamos a trabajar. Sin embargo, para usar la carta psicométrica, yo necesito al menos de base las temperaturas. Porque de hecho, lo voy a mostrar al menos para que lo vean. Para usar la carta psicométrica y poder determinar esas entalpías o esas composiciones, yo necesito la carta. Y las entalpías como las composiciones y el uso de la carta, yo necesito datos de temperatura. Aquí están, miren. Por ejemplo, miren. A ver. Miren. Por ejemplo, si yo necesito conocer cuánta agua tiene el aire, o cuál es la concentración de agua que tiene el aire a la entrada de la torre o a la salida de la torre, yo estaría hablando de la humedad absoluta. Con estos datos que yo tengo aquí, con esta gráfica, yo puedo decir que tiene cierta cantidad de agua, cierta concentración. Pero ¿cómo es que yo voy a determinar esa concentración? Bueno, lo ideal es que yo entre con una temperatura de bulbo seco y de bulbo húmedo. Por ejemplo, en el problema, yo tengo temperatura de bulbo seco y temperatura de bulbo húmedo de la corriente de aire a la entrada de la torre. Entonces, si yo coloco aquí el valor de la temperatura de bulbo seco y aquí la temperatura de bulbo húmedo, yo puedo determinar cuánta agua tiene ese aire, cuál es la concentración de agua en el aire. Así es como yo lo tengo que hacer. De hecho, así es como lo tengo que hacer de forma analítica, uno por uno. Si yo quisiera saber la entalpía, por ejemplo, del aire, también tendría que trabajar con la carta psicométrica, pero esta carta no la trae y tendríamos que usar ahora la otra carta. A ver, es decir, podríamos trabajar hasta dos cartas psicométricas, pero ahorita no es el caso trabajar las dos, sería porque aquí, a ver, vamos a ponerle vista. Aquí miren, también lo mismo, tendríamos que venir, colocar la temperatura de bulbo seco, colocar la temperatura de bulbo húmedo y luego hacer la parte de los trazos
y ver cuál es la entalpía. O sea, con el uso de la carta tú puedes obtener las concentraciones que te están pidiendo y todas las entalpías. Bueno, sin embargo, pues vamos a hacer uso de un software. El software se llama... A ver, ¿está grabando? Así. El software se llama... EES. Ahí está. Está cargando. Ahí está. Aquí le voy a dar continuar. A ver. Entonces, vamos a trabajar con este software. Aquí, obviamente, es la primera vez que lo voy a trabajar. Sin embargo, pues, no es mucho. O sea, solamente son como que 3, 4 clics por ahí. Y hasta donde yo recuerdo, a ver, dice que vamos a ponerle en donde dice example. Y aquí voy a buscar donde dice propiedades termodinámicas. Y aquí le voy a dar donde dice, pues obviamente, ¿verdad? Una calculadora para determinar propiedades ciclométricas. Y le doy OK. Ya con esto ustedes no van a utilizar la carta ciclométrica. Sin embargo, pues la tienes que saber usar. Yo solo te voy a enseñar el uso de la carta ciclométrica solamente para obtener una entalpía, para saber cómo se usa para la entalpía. Necesitas, ¿cuántas entalpías? Necesitas 4 entalpías. Entonces, ojo con esto. El simulador es tan amigable que solo hay que poner la presión. ¿De cuánto estamos hablando de presión aquí? Está en kilopascales. ¿Cuánto sería la presión que estamos trabajando? Pero pues a kilopascales, ¿a cuánto equivale? Una atmósfera, ¿a cuánto equivale? ¿A cuántos kilopascales? A 101.325 kilopascales. Pero creo que no acepta el 325 y solo queda 101.3. Entonces, lo acota a 0.3 nada más, pero es 101.3 kilopascales. Después de aquí viene lo interesante, nos está pidiendo que ingresemos, pues ya sea la temperatura de bulbo húmedo, la temperatura de bulbo seco, la humedad relativa, la entalpía, etc. Nosotros vamos a ingresar para determinar, pues al menos ahorita, pues H1. Y H1, que es de la corriente de aire a la entrada de la torre, pues tenemos la temperatura de bulbo seco de 23 grados Celsius. Entonces, temperatura de bulbo seco y temperatura de bulbo húmedo. Aquí voy a meter entonces temperatura de bulbo seco sería 23. Sería 23. Y temperatura de bulbo húmedo, que sería el de web, tenemos 18. Y esto, o sea, y le damos calcular. Y así de sencillo. Si quieren saber cómo se obtiene este punto 01 o 0.85, tendremos que meter y usar el diagrama y hacer trazos y demás. El volumen específico ni se diga, o sea, también es un mundo de cálculos, incluso con el diagrama. Y la entalpía también. Y aquí solamente con que tú ingreses la presión atmosférica, el valor de la temperatura de bulbo seco de 23 grados y la temperatura de bulbo húmedo de 18 grados. Así que tómenlo, por favor, anoten esos valores porque lo van a sustituir ustedes en la fórmula. Yo nomás lo voy a imprimir, no lo voy a... Este es para el primero.
Ahora vamos con el segundo. El segundo, en la segunda corriente que tengo, también del aire, ¿qué tengo? ¿Qué información tengo? ¿Qué tengo? ¿La temperatura de qué? Bulbo seco y ahora la humedad relativa. No tengo temperatura de bulbo húmedo. Entonces, en donde me diga introduce la temperatura de bulbo húmedo, yo voy a querer introducir la humedad relativa. Entonces, para el segundo queda lo mismo todo esto. La temperatura de bulbo seco, ¿de cuánto es? 37. Y aquí ya no voy a meter temperatura de bulbo húmedo, voy a meter humedad relativa, que sería este. ¿De cuánto es la humedad relativa? Del 100%, es de 1. Y es todo. Y le doy calcular. Y ahí está. Así de sencillo, trabaja con el software. Obviamente lo vamos a hacer en la parte analítica y van a ver que es un mundo de información. Así que voy a recortarlo. A ver. Ahí está. Y lo voy a llevar otra vez. Esto es con respecto a la corriente 2. A ver, observen. Si no lo han entendido. Aquí, por ejemplo. A ver, vamos a ponerlo acá. A ver, este es la composición la concentración de agua en dicha corriente. Este es el volumen específico, ¿sí? Y esta es la entalpía. Nosotros únicamente, de acuerdo al problema, yo quiero composiciones y quiero entalpía. Es decir, yo ya determiné, este sería el de 0.01085, sería este, Y1. Este de 0.04107 sería este. O sea, ya tengo este y este es este. Y este respectivamente. Por otra parte, esta entalpía sería este. Esta entalpía sería este. O sea, ya nomás nos hace falta las entalpías, pero con respecto al agua. ¿Sí? Las entalpías con respecto a los flujos de entrada y salida del agua. Ya tenemos todas las entalpías y las composiciones, ¿sí? Ya nomás nos falta lo de arriba, pero hasta aquí la vamos a dejar.